Muy bien, ahí estamos ingresando. Vamos a esperar 2 minutos. Muy bien, arrancamos entonces. Buenos días para todos, para todas, gracias por conectarse en la continuidad de nuestro sexto Congreso de Estado y Políticas Públicas. Tenemos la posibilidad en este momento de tener este panel tan interesante que hemos dado en llamar un poco provocativamente, no digo que no, un poco provocativamente, ambiente versus producción, el debate, ¿sí? Y este panel, este tema, se viene un poco a colar en nuestro Congreso porque combina dos tópicos que son siempre muy recurrentes en nuestras preocupaciones, en nuestros debates, en nuestros intercambios en el área de Estado de Políticas Públicas de Flaxo, que tiene que ver con los recursos naturales y con el tema productivo. Y bueno, y en el último tiempo da la sensación que estos temas se han problematizado de forma tal de que se los ha puesto como en dos visiones distintas, o se lo ha puesto de manera antagónica. Y bueno, y un poco queremos, y la propuesta que tenemos para hacerles hoy es traer a especialistas que puedan discutir esta cuestión y, bueno, y ver qué conclusión podemos sacar. Así que no voy a hacer muy larga la introducción y voy a pasar a presentar a nuestros expositores. Por un lado, vamos a contar con la posibilidad de tenerlo a Sergio Federovisky. Sergio es biólogo, Sergio es periodista, es autor de numerosas obras, entre las que se destacan, entre otras, Historia del medio ambiente, Los mitos del medio ambiente, Mentiras, lugares comunes y falsas verdades, y el más reciente, El nuevo hombre verde, de Capital Intelectual, y es actualmente en la gestión pública viceministro de Ambiente. Por otro lado tenemos a Eugenia Aruguete. Eugenia es doctoranda en Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas por la misma Casa de Estudios, es maestranda en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, se desempeña en la actividad docente como profesora de la UBA, donde ha dictado cursos de Historia Económica Argentina, Economía Política Argentina, Macroeconomía y Economía Internacional. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el Ministerio de Economía de la Nación y se especializa en temas de macroeconomía en países de desarrollo, economía y finanzas internacionales, deuda externa y financiamiento, además de contar con publicaciones en medios locales e internacionales en la temática de su especialización. Y bueno, y estamos esperando a nuestro tercer integrante, que es Eduardo Crespo, y bueno, cuando ingrese... Ahí está, Eduardo, ya lo veo. Ya lo veo, el gran Edu, ahí está, que además de un gran pensador y gran entusiasta por intervenir en los debates, es un colega y un docente también de la casa. Eduardo es especialista en desarrollo económico, es máster en economía y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, es licenciado en ciencia política y economía por la UBA. Realizó estudios en la Università degli Studi Roma de Italia, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y de la Universidad Nacional de Moreno. Fue profesor de la UBA y de la Universidad Federal Fluminense, dictó cursos en Flaxo, como les decía, también en la Universidad de General Sarmiento, y tiene como temas de interés la teoría del comercio internacional, teoría del Estado, desarrollo económico y economía política internacional. La propuesta entonces que vamos a hacer es, por espacio de
una hora y cuarto, poder hacer un intercambio entre ustedes y después dar la posibilidad de que ustedes, quienes están presenciando este panel, puedan hacer aportes, comentarios o preguntas en el chat. Vamos rápidamente entonces con la primera intervención, que va a ser para Sergio, y que de alguna manera el disparador, Sergio, de tu intervención, que habíamos pensado era, bueno, de qué manera la llamada cuestión ambiental incide hoy en las definiciones de políticas públicas productivas. ¿Qué ejemplos podrías darnos de convergencia entre la agenda ambiental y la agenda productiva? Y bueno, y cómo desde tu punto de vista se podrían superar las limitaciones que muchas veces se manifiestan que se manifiestan desde la política pública, digo, entre la necesidad de incrementar la producción y explotar sosteniblemente los recursos naturales con los que contamos en nuestro país. Gracias, Sergio. Te damos la palabra. Al contrario. Gracias por la invitación, Arturo. Gracias a Eugenia y a Eduardo por compartir la mesa. Pido disculpas anticipadamente porque me voy a tener que ausentar alrededor de las 12:30. No lo tenía previsto, pero una cuestión de agenda me lo impone y lamentablemente, por sobre todas las cosas, hoy soy un funcionario público con una responsabilidad y no puedo eludir cuando ocurren estas cosas, pero no quería faltar a esta discusión porque me parece que es el debate que nos debemos en la actualidad. Y antes de responder o tratar de responder alguna de las inquietudes que plantea Arturo, a mí me gustaría brevemente señalar que creo yo que estamos frente a un mito, en el sentido de Lévi-Strauss, de esta conformación de mitos a partir de conceptos opuestos que no terminan de congeniar, al menos en lo subjetivo. ¿Y por qué digo esto? Porque el debate entre la economía y el desarrollo sustentable, o entre la economía y la protección ambiental, parece ser un debate entre dos cuestiones que hoy son irreconciliables y que hay que reconciliar, sobre la base de que pareciera que lo ambiental es un escollo para el desarrollo, un escollo demostrado para el desarrollo en países como la Argentina. Y si nosotros vamos a la historia reciente, o no tan reciente, pero tomemos los últimos 30 años, si quieren, o los últimos 50 en la Argentina, digo los últimos 50 por lo que han sido desde la década del 70 hasta acá en materia de desarrollo económico estos años en la Argentina, todos en términos promedio de declive, de decadencia, y los últimos 30 porque coinciden con la instalación de la agenda ambiental a escala internacional y luego el reclamo de su instalación a nivel nacional. Y si tomamos esos periodos de tiempo, yo no encuentro, sinceramente, no encuentro ninguna limitación por parte de lo ambiental al desarrollo productivo de la Argentina. O para decirlo al revés, no veo que ninguno de los aspectos del retroceso en la economía argentina puedan ser explicados por la imposición de algún obstáculo ambiental. Es más, el desarrollo de la agroindustria, con la soja transgénica a la cabeza y su paquete tecnológico Monsanto, la minería a cielo abierto, vaca muerta y otros aspectos de la economía argentina también asociados a la extracción de los recursos naturales, como por ejemplo la pesca, no han tenido limitaciones ni desde el punto de vista normativo, ni desde el punto de vista de la imposición social que pudieran asignarse a lo ambiental. Por lo tanto, el fracaso de la economía argentina, al menos hasta hoy, no puede explicarse por lo ambiental. Entonces, estamos frente a un fantasma, creando un fantasma, cuando decimos no vamos a poder desarrollarnos por las limitaciones ambientales que hoy se nos imponen. Lo segundo está relacionado con otro, en este caso no diría mito, pero otro fantasma, que es el de la Argentina necesita divisas, para obtener las divisas necesita exportar,
y no podemos limitarnos o autolimitarnos por gente a la cual no le gusta la soja transgénica o gente a la cual no le gusta la minería a cielo abierto, etc. Vuelvo a preguntar, ¿han tenido esas actividades hasta el día de hoy alguna limitación? ¿Ha tenido la exportación de recursos primarios en la Argentina alguna limitación derivada del ambiente? Entonces, ¿por qué estamos poniendo en el ambiente la imposibilidad presunta de que la Argentina pueda desarrollarse? O si se quiere, lo plantearía al revés. ¿Por qué no probamos con lo ambiental? Porque no hemos probado. ¿Por qué no probamos con un desarrollo que integre lo ambiental y quizás modifique alguna de las matrices de producción de la Argentina favorablemente a partir de, por ejemplo, un desarrollo agropecuario que también considere los mecanismos de producción de alimentos para consumo local y no solamente la producción de commodities? Y acá hago un pequeñísimo paréntesis. La Argentina suele autodefinirse como un país que produce alimentos para 300 millones de personas. Falso. Nosotros producimos commodities que en su modo de comercialización externa derivan luego de un circunloquio bastante difícil de explicar en alimentos. Si el campo argentino en lugar de soja proveyera adoquines, estaríamos vendiendo adoquines, porque lo que vendemos es un commodity. Ahora, trato de responder a alguna de las preguntas que formulaba Arturo. Hoy la incidencia en la formulación de las políticas públicas, la incidencia ambiental en la formulación de las políticas públicas, creo que se da por dos vías. La primera es porque lo impone la época. Todos nosotros, los que hacemos política pública, necesariamente tenemos que responder a las demandas de la época. Lacan decía que renuncia aquel que no entiende cuál es el horizonte de su era. Y la época demanda, desde el punto de vista ético, el respeto por la igualdad de género y el respeto por el ambiente. En segundo lugar, hay una transición en ciernes que está incluso más allá de nuestra voluntad. Porque al ser, como todos sabemos, los recursos naturales finitos y el impacto ambiental de semejante envergadura, si no iniciamos a nivel global y a nivel local procesos de transición hacia economías con mayor incidencia, por ejemplo, de energías renovables, con mejores tratamientos de los residuos, con inserción de la economía circular, etcétera, etcétera, seguramente va a ser el propio mercado el que nos lleve puestos. Quiere decir que esa transición existe y por lo tanto estamos obligados a verla, a reconocerla y a desarrollar políticas productivas que la contemplen. ¿Cuál es, por ejemplo, la convergencia? Pregunta Arturo como disparador, ejemplos de convergencia entre la agenda ambiental y la agenda productiva. La economía circular es una, no como fórmula, que a mí verdaderamente como denominación no me importa demasiado, pero sí como la necesidad que aparece en muchas actividades productivas de incorporar lo que fueron residuos como insumos o materias primas para mantener el modelo productivo vigente y disminuir la presión sobre los recursos naturales. Pero para que esto sea posible, necesitamos algunas políticas públicas que todavía no tenemos, que favorezcan desde lo económico que esos residuos puedan convertirse en materia prima. Hoy tenemos muchísimo más subsidiado la extracción de materias primas nuevas que la utilización de residuos para aplicar como materias primas a la industria. Y esto es un pequeño contrasentido que por lo menos nosotros desde el Ministerio de Ambiente estamos tratando de resolver, entre otras cosas, por ejemplo, con la ley de envases. Y por último, creo que con esta pregunta volvemos al comienzo.
cómo se superan las limitaciones que se manifiestan de la necesidad de incrementar la producción y la explotación sostenible de los recursos. ¿Por qué se interpreta que la necesidad de aumentar la producción es necesariamente u obligatoriamente atentatoria contra el ambiente? Porque ese es el paradigma del siglo XX. Nosotros tenemos un paradigma instalado desde la posguerra que toma como una definición inmodificable el hecho de que todo progreso en el bienestar económico lleva implícita de manera indefectible la destrucción del ambiente. Es el daño colateral a pagar. Y verdaderamente yo me niego, además me niego porque me parece que sería ahistórico, tomar eso como una verdad absoluta. En todo caso lo es dentro del capitalismo o dentro de cierta modalidad de aplicación del capitalismo. Pero yo me siento obligado, una vez más, éticamente, a discutir un nuevo paradigma y a hacer la transición hacia un nuevo paradigma en el cual, por definición, el incremento de la producción o el incremento de la productividad no obligatoriamente implique un daño al ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esta primera intervención. Vamos a darle ahora la palabra a Eduardo. Y Eduardo, un poco el disparador que nos motivaba a pensar en tu convocatoria era, bueno, ¿por qué muchas veces se te escucha cuando intervenís en estos debates plantear que hay una fracción del gobierno argentino que es antiexportadora? ¿Dónde residirían, desde tu punto de vista, las principales disidencias entre lo productivo y lo ambiental, y por qué entendés que no puede haber una convivencia, en todo caso, más óptima entre ambas agendas? Bueno, primero quería agradecer acá la invitación, Arturo, Daniel, una vez más participar con ustedes, a Sergio, a Eugenia, un placer también participar en esta discusión con ustedes. Bueno, en primer lugar, primero una contextualización, ¿no? Me parece que es bueno hacer una contextualización acá. Me parece que uno de los problemas digamos, que tiene todo aquel que empieza a discutir estos temas o empieza a pensar en estos temas, es imaginar que esta, digamos, restricción, o como se la quiera llamar, problemas, digamos, vinculados con el ambiente son problemas nuevos, o problemas que nunca existieron en la historia, que son, digamos, cosas que aparecieron recién en las últimas décadas. En realidad el ser humano siempre tuvo algún tipo de restricción ambiental, y diría todo animal lo tiene, todo organismo vivo lo tiene. Si uno piensa, esto lo repito siempre, pero me parece que es bueno para tener dimensiones, si uno piensa, digamos, por ejemplo, en momentos que el ser humano sale del África, estábamos hablando de, según algunas estimativas, de unos 300.000, 400.000 personas, más o menos. Bueno, ahí hay varios debates. Se habla también de un bottleneck, ¿no? De un cuello de botella hasta de un número muy menor. Antes de la agricultura estamos hablando de 4 millones de personas. Antes de la revolución industrial estamos hablando de menos de 1.000 millones de personas, y hoy estamos hablando de casi 8.000 millones de personas. Es decir, acá estamos multiplicando el número de personas por 3.000, 4.000, digamos, en el planeta todo. Diría, ningún organismo puede crecer en estas proporciones sin provocar impactos sobre el ambiente. Diría que en los últimos 100 años, especialmente, a esto se le agrega un crecimiento del consumo per cápita. Y acá no solo se trata de que hay muchísima más gente que hace 10.000 años atrás, sino que gente que consume muchísimo más y que tiene obviamente un impacto sobre el ambiente muchísimo mayor. Es decir, los hombres del Paleolítico no viajaban en avión, no andaban en auto, no consumían plásticos. Ahora, ¿cómo es que pudo crecer de esta manera? Porque ningún organismo puede hacerlo sin provocar un daño enorme y sin, de hecho, destruir sus condiciones de subsistencia.
Lo ha hecho porque ha ido intensificando las técnicas de producción, consiguió producir alimentos en un espacio muchísimo más reducido. Un cazador-recolector necesita unos 30 kilómetros cuadrados por persona, bueno, dependiendo del lugar, puede ser 10, puede ser 30, pero digamos, precisa una cantidad de espacio gigantesca. La agricultura reduce la cantidad de espacio que se precisa para producir la misma cantidad de alimentos, por ejemplo. Es decir, aquí el aumento de la productividad, Sergio dice que todo aumento de la producción, todo aumento de la productividad no necesariamente daña el ambiente. No, el aumento de la productividad necesariamente reduce el impacto sobre el ambiente. Estamos hablando de producción medida con relación a un determinado recurso. Es decir, que el aumento de la productividad, el cambio cultural, las innovaciones, etcétera, han ido permitiendo este crecimiento. Hoy estamos frente a un nuevo desafío, una población que se acerca a los 8.000 millones de personas, se estima que va a llegar aproximadamente para finales del siglo a unos 11.000 millones de personas y que consumen muchísimo más de lo que se consumía en el pasado. Estamos llegando a un nuevo límite que está dado en buena medida, aunque no creo que sea el único, por la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Hay una tendencia al calentamiento global. Esto es una realidad. Hay gente que acá niega estas cosas. Esto es real. Si estamos frente a un desafío importante en términos planetarios. Y bueno, se están ensayando distintas soluciones. Vamos a ver si se llega rápido. Yo creo que el calentamiento va a seguir ocurriendo, es decir, creo que va a continuar un proceso de calentamiento global y habrá que ver cómo se enfrentan estas condiciones, si el cambio técnico puede de algún modo revertir esta tendencia o no en algún momento, o tomar, digamos, no sé, se habla de liberar temperatura al espacio, en fin, con alguna nueva técnica, o lo que fuere, pero digamos, estamos frente a una situación complicada en este terreno, no se puede negar. Pero acá hay dos problemas. Yo creo que este es un problema que hace digamos, al mundo como un todo. Diría que la solución va a pasar esencialmente por lo que hagan las grandes potencias, es decir, los que más han dañado el ambiente a lo largo del tiempo y los que más lo dañan en la actualidad todavía, a pesar de que en parte en algunos países se ha revertido bastante. Nuestro impacto sobre todo esto es bastante marginal en términos globales. Nuestros problemas ambientales puntuales, cuando hablamos de países como la Argentina, en el caso de la Argentina estamos hablando esencialmente de basurales. Tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto. Tenemos ciudades donde no toda la población tiene cloacas. Tenemos ríos que pasan por centros urbanos contaminados, es decir, por no hablar, digamos, del Riachuelo, el Reconquista, en fin, que pasan por aquí nomás. Estamos hablando desde Buenos Aires, en mi caso. Esos son los problemas ambientales más acuciantes que tenemos en países como la Argentina. Ahora, a esto se le agrega el hecho de que somos un país subdesarrollado, somos un país que nos hemos empobrecido. Coincido con Sergio en que no ha sido, digamos, el reclamo ambiental la causa de nuestro fracaso en términos de desarrollo. Diría que la mayor parte de los países no se han desarrollado en el mundo todavía, o por lo menos una parte muy grande no ha logrado desarrollarse, pese a que, en fin, en los últimos 100 años ha habido mejoras, diría, en todo el planeta, pero digamos, no podemos decir que digamos, el medio ambiente haya sido la traba o alguna cosa por el estilo a nuestro proceso de desarrollo. Pero acá vienen dos problemas puntuales. La forma como se está manifestando hoy el movimiento, o una parte grande del movimiento ambientalista de la Argentina, se manifiesta básicamente como un partido antiexportador. Es un un movimiento antiexportador, que básicamente rechaza todo aquello que tiene alguna posibilidad exportable en nuestro país. Sea la soja transgénica, sean los salmones en Tierra del Fuego, sea la minería, vaca muerta, exportable incluso con, digamos, actividades de sustitución de importaciones como lo es vaca muerta. Sí, porque Argentina estaba con un déficit energético muy importante, ahora en parte lo cubrió, pero si no avanza
este proyecto, Proyecto Gas, por ejemplo, volveremos a tener déficit energético. Y en la medida en que hoy se manifiesta como un movimiento antiexportador, y ha habido, sí, en los últimos años, no diría que esto explica la historia, pero en los últimos años muchas prohibiciones, esto no se puede negar, le está poniendo a los problemas que ya teníamos, que no son producto del ambiente, pero los problemas económicos que ya teníamos, le está agregando un problema adicional. Y acá vienen dos temas centrales. Es decir, la economía argentina no puede funcionar sin dólares. Ninguna economía del mundo puede funcionar sin dólares. Piensen en todo lo que utilizamos. Piensen en estos aparatos que estamos utilizando en este momento para comunicarnos. Computadoras, celulares, redes, redes de internet, televisores, autos, en fin. ¿Qué porcentaje de todo eso es producido en Argentina? ¿Y cómo se tiene que pagar esto? Esto se tiene que pagar con divisas. Sin divisas no podemos comprar todo esto. Además, somos un país endeudado. Somos un país en términos internacionales y tenemos deuda externa. Tenemos también una tendencia por nuestra natural, digamos, inestabilidad macroeconómica a ahorrar en divisas. Una parte grande de la clase media argentina tiene la costumbre de viajar al exterior. Todo esto demanda divisas. Y si Argentina no genera divisas, la tendencia inevitable es a la devaluación de nuestra moneda. La devaluación conlleva inflación y conlleva caída de ingresos. Entonces esto tiende a, digamos, si en la medida que no podemos exportar o ponemos trabas crecientes al proceso de exportación, esto traba nuestra economía. Y a esto se le agrega un tema adicional. Si vamos a pensar ahora en términos ambientales, el ambiente no es barato. Es decir, adoptar políticas ambientales no es barato. Requiere un conjunto muy grande de inversiones en infraestructuras, en tecnologías, en bienes de capital, que Argentina no tiene. Es decir, Argentina, si vamos a tener, como dijo Sergio, algún tipo de tratamiento de residuos, por ejemplo, vamos a, digamos, adoptar medidas para tratar residuos, o vamos a hacer algo con el riachuelo, que algo se está haciendo, digamos, pero si vamos a tomar medidas más drásticas para proteger al riachuelo, si vamos a adoptar autos eléctricos, si vamos a poner más paneles solares, por ejemplo. Es decir, todo este tipo de cosas no son producidas mayormente en Argentina. O vamos a tener que importar una parte muy grande de todo eso. No tenemos en la Argentina una industria de bienes de capital. Digamos, nuestra industria de bienes de capital es muy reducida. Consecuentemente, digamos, si no podemos generar divisas por otras vías, lo único, acá también es muy importante decir, bueno, mira, acá todas estas actividades que supuestamente contaminan y demás, y que, en fin, que reciben digamos, el rechazo de la mayor parte de estos movimientos, son las únicas que exportan en la Argentina, son las únicas que generan divisas, son las únicas en las que somos competitivos. Sería muy lindo que Argentina pudiera exportar productos con más valor agregado, productos más sofisticados, productos industriales, pero esto no surge de la noche a la mañana, no es producto, digamos, de una mera decisión política. Para esto se requiere conocimiento, se requiere estabilidad, se requiere, digamos, un learning by doing, ¿no? Se requiere un proceso de aprendizaje. Perdón, Eduardo, te voy a interrumpir, te pido disculpas. Arturo, te pido que intervengas, por favor, y le pidas al señor Claudio Scaletta que me pida disculpas, porque está acusándome en el chat de que yo soy un cobarde y que me voy del debate. Yo avisé, y es más, te dije a vos, Arturo, antes que tenía este problema y te ofrecí no participar, justamente para que no pasara esto. Le pedís, por favor, al señor Scaletta que me pida disculpas porque es una vergüenza lo que está haciendo conmigo. Sí, a ver, una aclaración que quería hacer por ahí, no sé si Claudio la escuchó al principio. Sergio nos había avisado que tenía, por un tema de agenda, una necesidad de retirarse antes, por eso invertimos
la secuencia de presentaciones como lo habíamos pactado previamente. Y ofrecí no participar justamente si eso era un problema. Y ofreció no participar, de manera que, bueno, desde la organización del Congreso entendemos que está salvada la circunstancia y, digamos, yo no soy quien para limitar las intervenciones que se hagan en el chat. Sí pedimos, por favor, que las mismas se encuadren dentro de lo que es un evento académico, y bueno, en el marco del respeto general que desde Flaxo siempre tratamos de darle a estos espacios, ¿sí? De todos modos, no me llama la atención, digo, la práctica de ofender primero y de insultar primero es una práctica muy común del señor Scaletta, ya lo he vivido. Es más, si yo hubiera sabido que participaba de esto, no hubiera participado. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien. Muy bien, gracias Sergio. Continuamos, Eduardo, por favor, gracias. No, bueno, no, cierro rápido, digamos, porque, en fin, este episodio... no, simplemente esto, es decir, digamos, las políticas ambientales no son gratis. Las políticas ambientales van a requerir medios de producción, van a requerir medios de producción de paneles solares, van a requerir medios de producción digamos, para el tratamiento de residuos, van a requerir inversiones en infraestructura, es decir, cualquier catástrofe que ocurra a consecuencia del ambiente, por ejemplo, si sube el nivel de los mares, se va a requerir de inversiones en infraestructura masivas. Todo esto requiere dinero, digámoslo así, y todo esto va a requerir importaciones. De modo que diría que para el caso de los países subdesarrollados, y un poco esto es lo que quería cerrar, acá no es solamente un problema de cómo paramos las emisiones de dióxido de carbono. En el caso de los países subdesarrollados, si toman medidas en serio para revertir una tendencia al deterioro ambiental, van a requerir desarrollarse. Si los que mejor van a enfrentar, y aquí no hay justamente contradicción, este es el punto. Hay una contradicción a medida en que las técnicas actuales, digamos, con las cuales se está funcionando la economía mundial, yo no hablaría de capitalismo, digamos, porque acá haces una revolución y no cambias las técnicas, es lo mismo. Acá hay que cambiar las técnicas productivas, hay que generar cosas que emitan menos dióxido de carbono, etc. Si acá, digamos, acá no se trata simplemente, en el caso de los países subdesarrollados, de realizar el cambio técnico, realizar el cambio estructural, como para que el desarrollo, digamos, económico sea compatible con el ambiente. En el caso de los países subdesarrollados, el subdesarrollo es claramente incompatible con las condiciones ambientales y somos los que más lo vamos a sufrir, porque no tenemos los medios técnicos, productivos, el financiamiento, etcétera, para tomar las medidas que se tienen que tomar. Entonces diría, en este plano, Arturo, con relación a tu pregunta de si hay alguna incompatibilidad entre, digamos, o cómo vemos esto de los movimientos ambientalistas, yo lo que creo que estos movimientos ambientalistas, al oponerse a las pocas actividades que son competitivas hoy en la Argentina, ojalá hubiera más, pero las pocas actividades que son hoy competitivas en la Argentina, que pueden colocarse en el mercado mundial, son estos commodities de los que hablaba Sergio, es decir, que me digan qué exporta la Argentina o qué chances de exportar alguna otra cosa en un plazo relativamente corto tenemos que no sean recursos naturales. Digamos, yo dejo esta pregunta, digamos, para el panel, para todos, que me digan cuáles serían estas actividades. Si no hay otras, bueno, nuestras divisas dependen de esto y de nosotros dependemos de nuestras divisas para tener empleo, para que la economía mínimamente funcione, para que no se dispare el dólar, para que la inflación no se descontrole, y para tomar también medidas de carácter ambiental. Solo eso. Muy bien, gracias Eduardo. Vamos a escuchar ahora a Eugenia y bueno, aprovechando un poco tu trayectoria, Eugenia, tu perfil, tus aportes, queríamos preguntarte, un poco teniendo en cuenta esto último que dejaba Eduardo, ¿qué desafíos vos avisorás que existen para la economía argentina en la actualidad? ¿Qué posibilidades, un poco esto que nos planteaba Eduardo, ¿no? Argentina necesita divisas, Argentina necesita exportar, bueno, ¿qué posibilidades hay efectivamente de incrementar más las exportaciones? Sabemos que muchas veces
ese incremento de exportaciones también viene dado por un incremento en el nivel de importaciones, ¿no? ¿Cuáles son los sectores productivos que, desde tu punto de vista, ofrecen en la actualidad mejores perspectivas para esa trayectoria, para ese proceso? Y bueno, y hay algo también sobrevolando muchas veces de lo que se llama el cambio estructural, ¿no? Que Argentina necesita modificar su estructura productiva para volverla más inelástica a las importaciones. Y bueno, un poco en todos estos temas queríamos escucharla. Bárbaro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Arturo, Daniel, y bueno, un honor para mí compartir esta mesa con Eduardo, con Sergio también. Muy interesante lo que plantearon. Me sumo un poco a la exposición de Eduardo. Él hizo un análisis acerca de los límites al desarrollo que tienen los países en desarrollo, países subdesarrollados como es el caso de la Argentina. Yo por ahí quiero hacer un recorte un poquito más de corto plazo, más situado en la actualidad, como vos decís, cuáles son los desafíos que enfrenta la economía argentina en la actualidad. Y en ese sentido, creo que es imposible pensar la actualidad, la coyuntura actual, sin partir del hecho de que estamos atravesando y recién comenzando a salir de lo que llamamos una doble crisis, ¿no es cierto? Una primera crisis que es la que se instaura en el marco de las políticas de apertura y desregulación económica y financiera que se implementan en el marco de la última gestión de gobierno 2015-2019, en el marco de políticas neoliberales que llevan a la economía a una aguda crisis macroeconómica, a una aguda crisis de deuda que deriva en un default de la deuda y en una aguda crisis productiva y de empleo, a la que sigue de manera sucesiva y sin solución de continuidad una nueva crisis a partir de la pandemia del COVID, que pone un parate en la producción, en la circulación, el comercio y el empleo en la economía argentina. Esto se traduce en términos reales en una recesión muy, muy profunda de la economía argentina por 2 años y medio, prolongada por 2 años y medio, desde 2018 hasta mediados del año pasado, cuando recién se inicia la reactivación de la economía argentina, y aún hoy, a pesar de la continuidad de esta reactivación, recién nos encontramos algunos puntos, 4 o 5 puntos arriba de los niveles de 2019, cuando la economía argentina ya había padecido 2 años contractivos. Esa crisis, esa doble crisis también se tradujo con un enorme impacto sobre el mercado de trabajo. La destrucción de puestos de trabajo fue muy brutal en el caso de los puestos de trabajo registrados durante la primera de estas crisis, y durante la pandemia afectó más agudamente al empleo no registrado, así como los empleos por cuenta propia y los autónomos. Y finalmente tuvo un impacto muy, muy agudo en términos de ingresos, con una caída de los ingresos reales durante esos primeros 4 años de crisis de cerca del 20% en el caso del empleo formal, y mucho más aguda aún en el caso del empleo informal y, por supuesto, de la población que se encuentra excluida del mercado de trabajo. De modo que creo que este análisis respecto de cuáles son los desafíos que enfrenta la economía argentina en la actualidad no puede disociarse del análisis de esta doble crisis que atravesamos recientemente y que recién comenzamos a salir, y especialmente de los impactos sociales en términos de empleo, ingresos y desigualdad social que tiene aparejado. En este sentido, creo que los grandes desafíos, para hacer por ahí un foco un poco más amplio, los grandes desafíos que enfrenta hoy la Argentina tienen que ver con seguir afianzando esta recuperación macroeconómica, esta sostenibilidad macroeconómica que ha dado un paso fundamental el año pasado a partir del proceso de reestructuración de deuda pública con acreedores privados, en la cual se ha logrado despejar en virtud de este problema central de la economía argentina, que es la falta de divisas. La reestructuración de deuda pública que se llevó a cabo el año pasado ha permitido despejar el horizonte financiero de corto plazo y ha permitido un alivio financiero muy, muy significativo de más de 40.000 millones de dólares en estos próximos 5 años, y quedan aún algunos desafíos importantes con la reestructuración de la deuda con agencias oficiales, especialmente el FMI.
Se ha iniciado también, y creo que el segundo desafío tiene que ver con consolidar este proceso de reactivación económica, que aún así, a pesar de que ha sido uno de los más rápidos, de los más veloces que se han producido a nivel regional e incluso global, tiene unas cuantas deficiencias que hay que atender, que es fundamental atender, y que tiene que ver con hacer, digamos, lograr una reactivación económica que sea más homogénea en cuanto a los sectores, que sea más homogénea a nivel territorial, a nivel regional de nuestro país, y fundamentalmente que sea mucho más inclusiva en términos sociales, por estas cuestiones que conversábamos recién, la cuestión del empleo, de los ingresos y de la desigualdad social. Y un tercer desafío que tiene que ver con la reconstrucción de las capacidades estatales para volver a poner al Estado en el rol estratégico que debe tener en el desarrollo económico como planificador y como promotor precisamente de ese desarrollo. La pregunta es si Argentina está en condiciones de emprender de afianzar ese sendero de recuperación económica en un contexto de sostenibilidad macroeconómica y fundamentalmente de inclusión social. Y creo que ahí coincido plenamente con lo que planteaba Eduardo. El principal obstáculo para poner en marcha una economía como la nuestra y como todas las economías en desarrollo es la cuestión de las divisas. La economía argentina es altamente dependiente de divisas, no solo para importar la maquinaria y los insumos que requiere para producir. A medida que la economía va produciendo, necesita abastecerse de insumos y maquinaria para llevar a cabo la producción, sino también para atender justamente los compromisos asociados a estos ciclos de endeudamiento externo que han generado enormes compromisos, obligaciones a la economía argentina, y también para atender esta tendencia de los sectores medios y medio altos argentinos a ahorrar en dólares. Entonces tenemos una economía que necesita, digamos, cuyo crecimiento o sus posibilidades de crecimiento están totalmente asociadas a su capacidad de generar divisas, y en ese sentido, y ahí voy un poco más específico a tu pregunta, tenemos que pensar de manera muy concreta y muy en el corto y también en el largo plazo, cuál es la potencialidad que tiene el comercio exterior de proveer esas divisas que necesita la economía para salir de este problema que llamamos de restricción externa y poder poner en marcha un crecimiento inclusivo, por supuesto. Pensar también las políticas que requiere para seguir apuntalando un crecimiento inclusivo y atender específicamente los problemas de empleo y de distribución del ingreso, que naturalmente no se resuelven, y no sería justo atribuir por el lado de las exportaciones o el comercio exterior, y en este sentido pensar conjuntamente la dinámica de las importaciones y las exportaciones, tienen que tener la virtud de permitir relajar, desplazar esta falta de divisas, este problema de restricción externa que pone trabas a la economía argentina y que la lleva de manera recurrente a vivir crisis como las que vivimos cada 4 o 5 años en la economía argentina, crisis que son muy costosas en términos productivos para la economía argentina porque generan una profunda recesión, pero que son aún más costosas en términos sociales porque generan una abrupta caída de los ingresos, una abrupta deterioro de los ingresos y un aumento de la desigualdad. En este sentido, para pensar el aporte que puede hacer el comercio exterior, hay algunas características estructurales del comercio exterior y hay algunas características más bien recientes de la última década que son importantes para pensar en los desafíos que tiene el comercio exterior para aportar a la generación de divisas. Entre las características estructurales, bueno, algo bastante conocido y que justamente mencionábamos recién, la fuerte demanda de importaciones que tiene la economía argentina, cerca de 3 puntos, el coeficiente de importaciones de la economía argentina es de 3 puntos porcentuales, quiere decir que por cada punto que la economía crecen un 3% sus importaciones, ese es un coeficiente de importaciones muy alto, algo que contradice con un relativo menor dinamismo de las exportaciones, lo que hace que nuestro comercio exterior tienda habitualmente, en términos estructurales y de largo plazo, tienda a más bien a un déficit comercial antes que a un superávit.
A lo que se agrega, tal vez en los últimos 10 años, algunas características como son, en primer lugar, desde el año 2011, un fuerte estancamiento de las exportaciones argentinas, en parte vinculado al perfil exportador de la Argentina. En segundo lugar, la pérdida de relevancia de las exportaciones argentinas a Brasil. Brasil es un mercado en el que hacia el cual Argentina exporta mayoritariamente manufacturas de origen industrial, y Argentina ha perdido presencia en el mercado brasilero. De hecho, Brasil ha perdido participación como, si bien es el principal destino de exportación de la Argentina, ha perdido participación en las exportaciones argentinas. Además, la crisis económica que ha sufrido Brasil en los últimos años también fue un factor determinante del deterioro, de la desaceleración, el estancamiento de las exportaciones argentinas. Un fuerte déficit o dos fuertes cuellos de botella, déficit en dos sectores que son realmente muy importantes en la economía argentina, como son el sector automotriz y el sector de la energía. El sector automotriz ha desarrollado en la última década un perfil de integración regional que lo ha convertido en fuertemente en un demandante de autopartes desde Brasil para el ensamblado doméstico, y en particular en los años de apertura comercial, que van desde 2015 a 2019, la economía argentina se ha convertido en una alta demandante de consumo de automóviles importados de alta gama. Y finalmente, bueno, el sector energético, que también es generador de un fuerte déficit. Como aspecto promisorio, en el año 2021 las exportaciones empezaron a repuntar, pero aún se encuentran en un nivel muy, digamos, sin poder compensar la caída de las exportaciones de los últimos 10 años, y si bien las importaciones crecieron también al unísono de la reactivación económica, aún las importaciones crecieron menos y han permitido generar un superávit comercial en este año de 10.000 millones de dólares, que es necesario apuntalar y reforzar. En ese sentido, ya yendo a cuál es el aporte que pueden hacer las exportaciones o qué sectores productivos creemos que deberían aportar a este crecimiento de las exportaciones, mi respuesta fácil es todos los que puedan aportar divisas. En ese sentido, creo que es necesario seguir apuntalando a aquellos sectores que tradicionalmente tienen una salida exportadora consolidada, que es lo que planteaba recién Eduardo. Creo que tenemos que seguir apuntalando esos sectores y, mientras tanto, ir desarrollando nuevos sectores que tienen potencial de insertarse en los mercados internacionales, especialmente en el marco de la transición de la economía global, la transición en términos tecnológicos, la transición en términos energéticos, etc. No quiero extenderme mucho, pero básicamente creo que hay que destacar el peso o hay que seguir apuntalando las exportaciones agroindustriales, que son aquellos sectores que proveen el mayor volumen de divisas a la economía y que además tienen una relativa articulación y demanda respecto del sector industrial. Sin ir más lejos, la producción agrícola demanda de la industria metalmecánica el uso de maquinaria agrícola, de la industria química el uso de fertilizantes. El complejo automotriz, desde luego, es donde hay que apuntar a un cambio en el perfil productivo, de manera de avanzar en una mayor integración doméstica de la producción automotriz, que permita de algún modo a mediano plazo sustituir importaciones y, desde luego, mejorar, digamos, la salida exportadora de los vehículos de origen argentino. En ese sentido, hay uno de los sectores de la economía verde que tiene que ver con la producción de autos eléctricos. Tiene un potencial, pero por supuesto es un proyecto que hay que pensarlo a mediano plazo. El complejo minero, que ha desarrollado en los últimos tiempos, pensé que iba a ser más abordado por los colegas, pero que ha desarrollado en los últimos tiempos, se ha ajustado a los cánones internacionales, y que también la minería tiene bastante para aportar en el camino hacia la economía global, hacia una economía más sustentable. Y las nuevas industrias, como son la industria de conocimiento y la industria 4.0,
toda la industria del software, toda la industria de servicios informáticos y, desde luego, creo yo, en el mediano plazo, toda la industria de la economía verde, todas las actividades vinculadas a la economía verde. Para cerrar, sí, y planteando, retomando tu pregunta o tu comentario, Arturo, respecto de la necesidad de avanzar hacia un cambio en la matriz productiva de la economía argentina, creo que sí, creo que es un objetivo en el mediano plazo, atendiendo a este objetivo de corto plazo, que es garantizar la existencia de divisas en la economía que permitan dar continuidad a este proceso de reactivación económica y que permitan pensar, introducir en la agenda económica, política y social la cuestión del empleo y la cuestión de la inclusión social. En ese sentido, creo que es necesario pensar primero la planificación de políticas públicas que permitan articular las perspectivas de largo plazo con las perspectivas de corto plazo y que puedan identificar y no perder de vista las oportunidades que hay también en el corto plazo. En segundo lugar, creo que hay que superar las antinomias o las falsas antinomias que llevaron muchos vaivenes políticos en las últimas décadas, que son las antinomias agro versus industria, mercado interno versus crecimiento liderado por exportaciones. Creo que hay que apuntar a todas esas estrategias. Creo que hay que apuntar al desarrollo en base al desarrollo científico-tecnológico, que necesitamos crecer en un sentido más equilibrado en términos regionales, que tenemos que apuntalar la mejora de la demanda, digamos, un perfil productivo que permita aumentar la demanda de empleo de calidad, la demanda de empleo formal, la demanda de empleo con mejores salarios. Desde luego que eso requiere políticas desafiantes y vigorosas en ese sentido, las que no estamos logrando resolver ese problema crucial de la economía argentina, y creo también que se necesita fortalecer el Estado para dar al Estado el rol estratégico que tiene que tener en la planificación y la promoción del desarrollo económico socialmente inclusivo y macroeconómicamente sostenible. Así que, bueno, entonces... Muchas gracias, Eugenia. Muy interesante escuchar tu aporte que tiene que ver con, bueno, esta idea del desarrollo, ¿no? De cómo está parado el país dentro de un contexto general. Y bueno, volviendo un poco a los planteos que hacía Eduardo, enseguida voy a comentar algunas cosas que van surgiendo en los foros. Además, aprovecho a saludar a todos los que nos siguen por el canal de YouTube de Flaxo Argentina, donde también hay algunos intercambios que en un ratito les quiero compartir. Y mi pregunta para Eduardo sería, ¿por qué crees vos que, tomando esto que acaba de decir Eugenia respecto de, bueno, cuáles son los sectores en los que quizás habría que profundizar? Ella mencionaba, por ejemplo, la minería, ¿no? La minería como una actividad productiva que hoy trabaja, que genera, por supuesto, un impacto ambiental, pero que trabaja con los más altos estándares ambientales o de tecnología, que a priori o no son bien comunicados o no se conocen, o, bueno, quizás generen todavía más polémica, porque vemos conflictos en torno a la minería, no solo en Argentina, sino en, bueno, otros países que tienen producción minera. ¿Por qué crees, Eduardo, que si la Argentina tiene la necesidad de abastecerse de divisas y la minería es una actividad productiva cuya producción se destina esencialmente al comercio exterior, ¿por qué crees que todavía sigue generando tanta controversia la actividad minera? Bueno, dos o tres cosas que dijo Eugenia me parecen fundamentales, ¿no? Es decir, el tema de cuando decimos que necesitamos exportar, que necesitamos divisas. Eugenia tiró un número que es tremendo, no sé cuánto, digamos, tal vez el que no es economista no lo llega a dimensionar. Por cada punto que crece el PBI, crecen 3 puntos nuestras importaciones. Es decir, que si acá queremos generar empleo, acá queremos aumentar la producción, queremos mejorar los niveles de vida,
inevitablemente tenemos que importar un montón. Entonces, esto me parece que así antes de contextualizar cualquier cosa, me parece que ese dato es muy importante. Por lo menos el dato que tenemos es este. Si, digamos, la economía crece, las importaciones van a explotar. Y esto es lo que ocurre siempre, entre otras cosas porque, como había dicho antes, no tenemos una industria de bienes de capital, y siempre que aumenta la producción tenemos que importar bienes de capital, porque vos no podés producir sin bienes de capital. En este sentido, el aporte de la minería, digamos, obviamente creo que es la actividad que tiene más potencial, digamos, para ser una exportadora neta en la Argentina, por lo menos en los próximos años. Por lo menos es lo que se está viendo en la región, es lo que uno ve en Bolivia, lo que uno ve en Chile, lo que uno vio en Perú. También hay gente que le gustaría tener ejemplos de Corea del Sur, de países que han, digamos, pegado un salto estructural muchísimo mayor, pero esto no ocurre, repito, de la noche a la mañana. Eugenia dijo otra cosa muy importante, que yo no mencioné, que es el tema de las capacidades estatales. Es decir, convertirse en un país industrializado, competitivo en actividades sofisticadas, requiere con la continuidad de políticas que Argentina en general no tiene, requiere estabilidad macroeconómica y requiere un Estado con capacidades enormes. Que van a ser también los que van a tener más éxito a la hora de enfrentar los problemas ambientales. Esto lo podemos ver, ya se vio en la pandemia. Ahora, con relación a la minería, no, creo que es comprensible que haya temores. Digamos, los movimientos ambientalistas rápidamente ponen 2 o 3 palabras que en la población, las malas noticias siempre tienen más impacto que las buenas, o por lo menos las alertas, digamos, son más atendidas por motivos, digamos, hasta evolutivos, que si yo vengo a traerte una mala noticia, me escuchás, bueno, si te vengo a alertar de algo, mira, se está prendiendo fuego algo, digamos, me parece que fuego, bueno, ahí todo el mundo presta atención. Los movimientos ambientalistas vienen con 2 o 3 cosas claras: agua, cáncer y no me acuerdo cuál es la otra expresión, que la ponen en todos lados y bueno, alertan a la población, movilizan. El Estado es muy débil, el Estado no tiene, digamos, la capacidad de darle una dirección a estos procesos, de informar. No hay, me parece, una política clara, esto es lo que me habías preguntado antes, desde el gobierno puntualmente hoy creo que hay, digamos, diferentes sectores en el gobierno y no hay una posición clara con relación a todos estos temas. Tenés un ministro que dice una cosa, tenés otro que dice otra. Esto me parece bastante claro. Ahora, la minería es imprescindible para todas las nuevas tecnologías asociadas con la economía verde. Es decir, vos, paneles solares, necesitas minería, autos eléctricos, necesitas minería. Que me digan cuál sería, digamos, la nueva actividad que va a venir a traer soluciones en términos ambientales que no demanda minería. Ahora, hay gente que dice, pero mirá, de nuestra minería, el porcentaje que va a ser producido para nuestras necesidades es el 3%. Bueno, puede ser, sí. ¿Quién te lo niega? Ahora, el tema es que de cuánto producimos, repito lo que pregunté antes, ¿qué porcentaje de estas computadoras que estamos utilizando ahora para comunicarnos o celulares son producidos acá? Yo creo que no llegamos al 3%. Entonces necesitamos generar divisas para comprar esas cosas, por ahora, hasta que podamos desarrollarlas. Y diría, no hay ningún país del mundo, esto ha sido una tendencia desde por lo menos los últimos 60 años, en donde que haya podido prescindir del comercio internacional. Es decir, Eugenia habló bastante del tema de que tenemos que repensar el comercio. Ningún país funciona hoy sin comercio internacional. Si la idea de una economía autárquica, creo que, no sé qué país es autárquico hoy, yo creo que ni Corea del Norte hoy es autárquica. Entonces, digamos, vamos a presentar, bueno, por ahora el número que tenemos es eso que dijo Eugenia, por un punto que crecemos necesitamos 3 puntos de importación. Hasta que no resolvamos eso, y creo que eso nunca se va a evitar en el sentido de que siempre vamos a precisar, tal vez se pueda reducir ese número en alguna medida, pero siempre vamos a precisar de importaciones. Precisamos de exportaciones para todo lo demás. Entonces, creo que hoy la minería es la actividad que tiene más potencial exportador. Acá se agrega otro punto que me parece que a veces nos lleva a algunas falacias. Esta idea de que uno escucha con mucha frecuencia en sectores del ambientalismo de que entonces hay que resignar territorios para que la macroeconomía argentina funcione. Tenemos que resignar La Rioja, tenemos que resignar San Juan, tenemos que resignar Chubut o la meseta chubutense, o tenemos que resignar no sé qué, para que podamos comprar celulares o para que pagar la deuda externa o lo que fuere.
El tema es que la mayor parte de estos territorios están resignados desde el siglo XIX. Estos son sectores, digamos, la única actividad, digamos, que en la Argentina se ha creado, que es competitiva a nivel internacional, que ha sido atractora de población tanto de fuera del país como dentro del territorio nacional, que recibe migración interna masiva de hace muchos años, bueno, en los últimos años también un poco la Patagonia, ha sido la pampa húmeda, porque es el único sector insertado en la economía internacional, y eso le da a los dueños de la tierra en la Argentina un poder de veto enorme sobre las políticas públicas, no necesito explicarlo acá, todos lo conocen. Ahora, si no se desarrollan en las provincias actividades alternativas a la de la pampa húmeda, como proveedora de divisas, como generadoras de empleo, etcétera, se las está resignando. Díganme, ¿cuál es la oportunidad de empleo de alguien que nace, pongamos, en La Rioja? Vean de qué viven en muchas de las provincias argentinas. Viven o empleo público o en actividades de subsistencia. Hay alguna que otra actividad acá o allá. Es decir, son territorios resignados. Si no se genera alguna alternativa a las exportaciones digamos, de la pampa húmeda, vamos a seguir con una única región que, digamos, que monopoliza digamos, la política, la economía argentina, como la tenemos desde el siglo XIX. Entonces, diría, el aporte de la minería también aquí es activar zonas que están desactivadas desde el siglo XIX. Puntualmente, la provincia que más ha crecido en los últimos años, que más redujo la pobreza, y que de aquí a poco, si sigue esta tendencia, va a tener un PBI per cápita mayor que el de la ciudad de Buenos Aires, es la provincia de San Juan. Si quieren ver una provincia, digamos, que ha mejorado sus indicadores en los últimos años, es la provincia de San Juan. ¿Y cuál es la actividad dinámica de esta provincia de San Juan? ¿Qué es lo que está exportando hoy San Juan? ¿Cuál es la actividad que provee, digamos, sea al país o al mundo que podemos mencionar? Es la minería. Analicen las cuentas de San Juan y van a ver que el sector que genera empleo, que el sector que genera divisas, el sector que atrae inversiones, etcétera, es la minería. Entonces, ¿qué puede aportar la minería? Bueno, puede aportar a la economía regional, puede aportar divisas al país, es imprescindible para las tecnologías verdes. No podemos funcionar sin minería. Y después otro mito, esto de la mega minería. ¿Cuál sería la opción a la mega minería? La mini minería. ¿Quieren saber lo que es la mini minería? Busquen en Google, ahí en YouTube, el tema de cómo se produce, si esa minería medio artesanal que hay en Perú, por ejemplo, en la cordillera. Es un desastre, digamos, porque no hay ningún control. Todo lo que es mini está menos controlado. Tienen menos, digamos, formas de controlar, tienen tecnologías mucho más atrasadas, tienen menos productividad y tienen, obviamente, efectos contaminantes muchísimo mayores. Y con relación a lo que preguntaste a los estándares, hubo un derrame en la Argentina que tuvo consecuencias, sí, pero no murió nadie a causa de este derrame, más allá de lo que dicen los movimientos ambientalistas. Esto podemos traer a los especialistas que lo discutan, pero digamos, no murió nadie a consecuencia de este derrame y se pagó la mayor indemnización de la historia. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar? Es muchísimo porque es tal vez la actividad que tiene mayor potencial exportador hoy. Yo coincido con Eugenia que hay que promover las exportaciones industriales, que hay que promover, digamos, un salto en la matriz productiva argentina, un cambio estructural, etc. Pero eso demanda tiempo, demanda divisas, demanda condiciones que hoy no tenemos, y si empezamos a prohibir lo que hoy tiene algún potencial, todo eso no se va a poder desarrollar. Solo eso. Gracias, Eduardo. Ya vamos a ir a algunos intercambios en el chat, que está bastante intenso. Simplemente quería darle una nueva intervención a Eugenia, porque Eugenia habló en algún momento de superar falsas antinomias, y leyendo algunas cuestiones que se van intercambiando en el chat, hay también una idea, me parece, no sé si soy representativo de quienes piensan esto, hay una idea de que, bueno, quizás no pensar en un consumo tan acelerado o, bueno, propender a otros tipos de consumo podría dar lugar a una economía, a un consumo, entre comillas, responsable, que limitara el impacto ambiental, que desacoplara un poco la exigencia de las importaciones y que pudiera ayudarnos más, entre comillas, a vivir con lo nuestro, ¿no?
dentro de esa perspectiva, ¿cómo ves vos, Eugenia, esta, no sé si llamarla antinomia, pero esta muchas veces contraposición que hay entre quienes piensan que es necesario crecer y entre quienes piensan que no es tan necesario crecer, sino redistribuir el excedente que está mal distribuido, digamos? Pienso que sí es necesario crecer, que la economía tiene que crecer precisamente como condición sine qua non para precisamente atender los problemas de desigualdad y de falta de empleo que tenemos en la actualidad. Creo que en ese sentido lo que me refería a las falsas antinomias, en particular a aquella antinomia que plantea que si hay que hacer una estrategia de desarrollo basada en el impulso de las exportaciones exclusivamente como impulso al crecimiento, o si que hay que avanzar hacia una estrategia basada en el desarrollo del consumo interno exclusivamente, como si pudiera, y ahí refiero a lo que decía Eduardo recién, como si la economía pudiera desarrollarse de manera autárquica. No hay ninguna economía en el mundo que hoy pueda hacer eso. Creo que por el contrario deben combinarse estas dos perspectivas y creo que deben seguir apuntalándose digamos, todas las fuentes de divisas, especialmente las que vienen de manera genuina a través del comercio exterior, desarrollando exportaciones, aprovechando las oportunidades actuales que tiene la matriz productiva y el perfil exportador actual y generando en el mediano plazo una mejora del perfil productivo que permita, digamos, diversificar el perfil productivo, ampliar la participación en mercados internacionales, mejorar la ecuación de divisas, bueno, desde luego que permita de una manera inteligente llevar a cabo un proceso de sustitución de importaciones y de mayor integración doméstica de la producción nacional. Coincido con Eduardo que esos son proyectos que llevan tiempo de maduración, que requieren recursos, que requieren el desarrollo de capacidades estatales y también de capacidades en el sector privado, pero creo que tenemos que pensar en justamente ampliar el horizonte de posibilidades a partir de una mejora del perfil exportador de la Argentina o de la ecuación de divisas de origen comercial de la Argentina, justamente para no tener que frenar el sendero de crecimiento de la Argentina. La Argentina ha padecido décadas y décadas de continuos interrupciones del sendero del ciclo de crecimiento en la Argentina, que básicamente justamente la han condenado a un proceso de subdesarrollo, con lo cual creo que por el contrario tenemos que apuntalar, digamos, la mejora de la ecuación de divisas que permita relajar este problema de falta de divisas, desplazar este problema de restricción externa y crecer de una manera sostenida en el largo plazo. Si la economía no crece en el largo y en el corto plazo, me salió más de tipo eslogan, pero creo que tiene que crecer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque es inmediata la necesidad de resolver los problemas, no solo de crecimiento, sino de inclusión social. Y creo que es a través de ese camino. Desde luego que la inclusión social requiere de políticas específicas para atender la cuestión social en particular, pero sin crecimiento como condición necesaria, aunque no suficiente, esa agenda no podemos asumirla. Gracias, Eugenia. Bueno, voy a leer algunos intercambios en el foro, bueno, algunas críticas que se nos hacen en el panel por dar una discusión quizás demasiado desbalanceada hacia lo económico y no tanto lo ambiental. Ahí, como anfitrión, lo que puedo decir es que, bueno, teníamos comprometido al viceministro de Ambiente justamente para complementar un poco esta visión y, bueno, lamentablemente no se pudo quedar hasta el final. Y después, bueno, varios intercambios que tienen que ver, voy a tratar de sintetizarlos un poquito, que tienen que ver con, bueno, esta idea de tener un consumo más amigable con el ambiente, un consumo más responsable. Hay una pregunta que nos hace Santiago, y que varios han acordado, que es cuál es el porcentaje de excedente que deja la minería en los gobiernos provinciales en relación al excedente que fugan al exterior. Por ahí me animaría a complementar un poco esta inquietud y les transmito la pregunta a ambos, porque en parte muchas veces de lo que uno recoge de las críticas que se le hace a una visión meramente productivista, llamémosle así, por ponerlo en opuestos, es que las empresas
que explotan recursos naturales en Argentina son empresas extranjeras que remiten utilidades al exterior y, entre comillas, se la fugan toda, digamos, ¿no? Se la fugan toda, invierten poco, etc. No sé si alguno quiere comentar algo al respecto sobre este tema. Bueno, es largo. ¿Cuál? ¿El tema de la fuga o el tema del consumo? Porque son como dos cosas que Sí, mencionaste. primero, si querés, el tema del consumo. Y después el tema de la cúpula exportadora, ¿no? El tema del consumo es complicado. Sinceramente considero que es muy complicado. Es decir, ha sido complicado, digamos, no sé, obligar a la gente a que use barbijo. Imagínense obligar a la gente a que consuma menos, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que acá hay que tener un mínimo de realismo. Además, ¿quién es el que tendría que consumir menos, ¿no? Porque ¿de quién estamos hablando? Un país donde el 40% de la población es pobre, no creo que tenga que consumir menos. Y digamos, entre los que estamos acá, que imagino que la mayoría de los que estamos conectados en este momento somos sectores de clase media, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a consumir menos? Yo veo, digamos, uno también carga mucho las tintas contra los ambientalistas, ¿no? Pero ustedes escuchen a cualquier ambientalista, yo lo repito en todo lugar donde estoy discutiendo estos temas, y presten atención a todos los viajes que hacen. Es decir, un día se saca una foto en el río Paraná, en la sequía del río Paraná, el otro día en la montaña, digamos, donde hay un proyecto minero, el otro día en La Rioja, en Catamarca, en Chubut, en Tierra del Fuego. Es decir, colocar un avión de 200 toneladas a 10.000 metros de altura tiene una huella ecológica muchísimo mayor que la que realiza cualquier pobre, digamos, durante todo un año. Entonces acá estos sectores medios, digamos, que hablan de bajar el consumo, etcétera, no se trata simplemente de plantar tomates en la terraza. Es decir, acá implicaría un cambio muy grande. Y además, hasta donde yo sé, nuestras economías crecen por demanda. Si cayera el consumo, digamos, ¿quién produciría si no es para consumir? Y si no se produce, ¿de dónde se generan los empleos? Porque la gente, digamos, necesita trabajar para vivir, o vamos a crear algún otro mecanismo. Entonces, digamos, que mejoren las condiciones de consumo, que consumamos de forma más responsable, o que reorientemos nuestra estructura productiva y en parte nuestra estructura de consumo hacia bienes de consumo, digamos, que tengan menos huella ambiental, autos eléctricos, por ejemplo, paneles solares, cosas por el estilo. Eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo, que no sería reducir el nivel absoluto de consumo, sino de cambiar el tipo de consumo. Ahora, esto requiere de divisas también, ¿eh? Esto requiere, digamos, bienes de capital, esto requiere inversiones, esto requiere capacidades productivas que países como los nuestros no los tienen y en buena medida los van a tener que importar. Ahora, con relación al tema de la fuga de capitales y demás, yo creo que en Argentina hay también un mito bastante grande con este tema de la fuga de capitales. Se lo interpreta como un fenómeno policial, se la fugan, hacen con pala y se la fugan. Mirá, si la hacen con pala no se la fugan, si la hacen con pala, digamos, vienen, ¿no? Es decir, el capital no va allá a donde se pierde, va a donde se gana. Entonces, si hay una tendencia a la salida de capitales, acá primero hay que ver, digamos, ¿qué entendemos por salida de capitales? Acá si alguien de clase media compra dólares, digamos, en la práctica es salida de capitales. Si una empresa, digamos, dolariza parte de su cartera y lo envía al exterior, también, bueno, no tendrá alguna oportunidad de negocios aquí. Y por otro lado, la fugaron, pero también la pusieron, porque si estamos hablando de inversiones mineras, son inversiones gigantescas de decenas de millones de dólares. Fíjense lo que son las máquinas, hablan de mega minería. Mega minería, justamente estamos hablando de máquinas gigantescas que han puesto para producir ahí. Si son capitales externos, es lógico que quieran tener rentabilidad. Esto es así como funciona el sistema. ¿Qué porcentaje se queda? Bueno, ahí hay que ver los números, hay una parte que es regalías, hay empleo, porque digamos, no es solamente lo que se paga en términos de impuestos o regalías. Acá hay un punto que es el empleo que genera y el conjunto de actividades de proveedores y demás que se generan en torno a la minería. Los países que las economías más estables de América Latina son economías que están funcionando en torno a la minería. Y no solamente Chile, la Bolivia de Evo Morales, digamos que redujo otro país en América Latina en las últimas décadas,
es una economía que funciona en torno a la minería. Entonces, no veo que, digamos, se la fugan todas y empobrecen cada vez más y destruyen territorio. No, miren Bolivia, presten atención a los datos de la Bolivia de Evo Morales. No Chile, que realmente cuando uno refiere a Chile siempre despierta fantasmas de Pinochet y cosas. Miren la Bolivia de Evo Morales, para analizar cómo funciona esa economía, cuál es el sector que provee divisas, cuál es el sector que genera empleos. El tema de fuga de capitales creo que ahí Arturo merecería una mesa aparte para una discusión mucho más profunda sobre qué es lo que se entiende por esto. Creo que aquí, digamos, Flaxo tiene algunas responsabilidades, no digamos, particularmente el área de Estado y políticas públicas, pero creo que, digamos, en el área de economía de Flaxo hay un conjunto de mitos asociados con el tema de fuga de capitales, el tipo de inflación que tenemos, que lo adjudican a los monopolios, etc. Ahí hay un conjunto de cosas que deberían ser discutidas con mucho detalle, porque creo que han tenido un impacto muy grande en sectores progresistas de la Argentina, generando una confusión muy grande, y que nos trae cada vez más problemas, porque esto, digamos, se traduce en políticas públicas equivocadas que agravan los problemas. No sé si Eugenia querés comentar algo respecto de esto. Me dejó sin palabras, Eduardo. Sí, yo creo que el tema de fuga de capitales, o más bien como más técnicamente se llama formación de activos externos, es efectivamente un problema estructural de la economía argentina que de ninguna manera se circunscribe al problema a lo sectorial y a la forma de operación de las empresas transnacionales, que eventualmente sí tienen una presencia importante en la explotación, especialmente en el caso de la minería. Es un tema estructural de la economía argentina y que sí creo debe ser abordado para pensar, pero de una manera mucho más extensa y más en términos macroeconómicos, para pensar también las debilidades o las dificultades que tiene el desarrollo económico de la Argentina, porque creo sí que buena parte de las divisas que se generan, especialmente de manera genuina a través del comercio exterior, se filtran a través de lo que se llama la formación de activos externos y extraen recursos que podrían ser volcados a la inversión y al crecimiento de la economía argentina. Bien, gracias Eugenia. Bueno, siguen los intercambios en el chat. En general, tratando de agruparlos un poco, tenemos gente que nos pide que digamos algo de las comunidades campesinas, la falta de agua, de algunas actividades productivas como la minería, que bueno, se asocia la minería también al peligro de la contaminación de las reservas acuíferas. Estoy viendo acá, bueno, una crítica a la utilización de la palabra ambientalista, como si, bueno, fuese por ahí una generalización demasiado amplia. Bueno, gente que nos escribe desde La Rioja, gente que convoca a la defensa de los territorios, o que estas actividades productivas podrían poner en riesgo el territorio, y sigo leyendo un poquito más. Nancy, que nos dice que como profesora de geografía no existe el ambiente en este panel, las problemáticas ambientales existen producto del neoextractivismo, eso es innegable. Autores como Svampa, Nathanson, Bachman y otros autores que trabajan el tema del consenso de los commodities y demás. Simplemente traté de resumir muy generalmente los aportes que nos hacen en el chat. Un poco yo los referiría a, por un lado, una crítica de una visión demasiado productivista de la temática, a lo cual yo el descargo que hago es que, bueno, convocamos al viceministro de Ambiente de la Nación justamente para que esa dimensión estuviera debidamente contemplada, y bueno, lamentablemente no se pudo quedar. Y después una mirada, tiendo a interpretar una mirada muy crítica a las empresas operadoras, las empresas que explotan recursos naturales, que en general son empresas extranjeras, y que tienen esa crítica a la poca inversión, a
al impacto ambiental versus la poca generación de riqueza, digamos, que deja para los territorios, y después también una idea bastante instalada de, bueno, tratar de lograr un consumo más responsable, un consumo más amigable con el ambiente, etc. No sé si alguno quiere agregar algo de esta breve síntesis que traté de hacer de los aportes en el chat. Con relación al tema este del extractivismo, Arturo, me parece que hay un facilismo, digamos, no quien hizo la pregunta, no leí el chat para que no me ocurra lo de Sergio, digamos, bueno, alguien que me esté, digamos, insultando, alguna cosa por el estilo y ponerme nervioso. Generalmente trato de evitarlo, porque, digamos, siempre, digamos, hay gente que te va a criticar y demás. Ahora, el tema del extractivismo, creo que hay un facilismo muy grande. Acá mencionaron a Svampa, por ejemplo. Yo escuché hace unos días una conferencia de Svampa. Es la idea de que Argentina puede pasar del extractivismo a exportar, digamos, semiconductores por una decisión política. Eso no va a ocurrir. No tenemos el conocimiento, no tenemos las técnicas, no tenemos los bienes de capital, no sabemos cómo hacerlo. Tenemos actividades en la Argentina que están subsidiadas hace 50 años y siguen importando el mismo porcentaje o mayor, digamos, del que importaban en el pasado. Es decir, dar un salto industrial no es fácil. Ningún país del mundo lo hace. De hecho, si fuera fácil salir, digamos, para un país que produce lo que produce la Argentina, o que ofrece al mundo lo que produce la Argentina, si fuera fácil pasar a producir bienes sofisticados, todo el mundo sería desarrollado. Entonces no es fácil. Es claro que hoy el potencial que tiene Argentina exportador está mucho más vinculado a actividades, por lo menos que en principio pueden ser clasificadas como extractivistas o de extracción, etc. No todas. Hay cosas como lo que dijo Eugenia, el tema de, digamos, lo que se exporta a Brasil, pero digamos es un comercio administrado, muy particular, y en el que somos igualmente deficitarios. Entonces, dar un salto hacia otras cosas, no. No, yo quiero exportar, no quiero exportar minería, quiero exportar, no sé, digamos, chips o microchips. No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir en el corto plazo. En el corto plazo eso es imposible. Entonces, digamos, hay que ser conscientes de los niveles de dificultad que tiene la producción. La producción no es sencilla. Los países que están atrás en la carrera tecnológica tienen muchísimas dificultades de dar saltos cualitativos, requieren estabilidad política, un conjunto de condiciones que no tenemos. Entonces, el punto acá del extractivismo es que, digamos, para poder superar ese estadio necesitamos dólares, necesitamos bienes de capital, necesitamos desarrollar otras cosas, y sin divisas esto no es posible. Muy bien, Eugenia, no sé si quieres agregar algo a esto. Sí, me había quedado pensando un poco en esta idea, me quedé varios capítulos atrás en la idea de poder restringir el consumo o acomodar el consumo para, digamos, compatibilizar de alguna manera la agenda de crecimiento con la agenda medioambiental. Y pensaba también en no solo las restricciones de consumo en una economía que efectivamente un 70% de la demanda está explicada por la demanda de consumo, con lo cual el crecimiento económico de la Argentina depende necesariamente de que el consumo no sea restringido, y que además a eso se agrega el componente de la desigualdad social, sino también pensaba en la fuerte heterogeneidad productiva que hay en la economía argentina, que requiere efectivamente de que apuntalemos un proceso de crecimiento sin restricciones de divisas. Uno recorre las distintas provincias, incluso recorre el interior de la provincia de Buenos Aires, pero recorre las distintas provincias de la Argentina y encuentra que muchas economías están hoy sostenidas en actividades muy primitivas en términos productivos, de ningún tipo de incorporación de tecnología, digamos, de ningún tipo de articulación a otros, a ciertas cadenas de valor que le permitan traccionar a la economía. Son básicamente actividades de subsistencia, de muy bajo contenido
de nulo contenido tecnológico, pero de poco nivel de agregación de valor, y que eso también implica, digamos, no poder traccionar ese conjunto de actividades en una economía de crecimiento más integrada, también implica sacrificar a una buena parte de la población que se mantiene en una situación de pobreza. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que seguir pensando estrategias. Desde luego, yo también apelé a la estrategia de no leer el chat para poder conversar tranquilamente, pero creo que de ninguna manera tenemos que desplazar completamente la agenda medioambiental, simplemente tenemos que circunscribirlo en una agenda mucho más amplia que plantee la cuestión del crecimiento, que plantee la cuestión del crecimiento homogéneo o un poco más homogéneo a nivel regional, que plantee la incorporación de los sectores productivos que están, digamos, fuera del movimiento, del conjunto del crecimiento económico de la Argentina, y que plantee la cuestión del empleo. Me había quedado por ahí con eso, que bueno, un poco con lo que planteó Eduardo, lo repensé. Arturo, ¿puedo hacer una acotación que me había... Sí, claro. Eugenia dio un dato al inicio que me parece es fundamental para pensar este tema. Argentina tiene las exportaciones estancadas y son menores, si no me equivoco, ella debe tener los datos más frescos, que en 2011, 2012. Fíjense qué es lo que exporta la Argentina, son casi todas estas actividades cuestionadas. ¿Cómo haría la Argentina para exportar otra cosa? Salvo que digamos que, bueno, que podemos vivir con lo nuestro, sin exportar, no sé, alguna cosa por el estilo, que no hay país en el mundo en donde podamos encontrar esto. Entonces, Argentina tiene las exportaciones estancadas y están compuestas por estas cosas que, digamos, a muchos de estos sectores no les gusta, los que critican el extractivismo. Además, bueno, que nos expliquen qué sería lo que Argentina podría exportar si no es esto hoy. Yo no digo que Argentina no tenga algún potencial de aquí a 20 años de exportar high-tech o alguna cosa por el estilo, pero digamos, hoy lo que tenemos es esto. Y si se cuestiona mucho la soja transgénica, bueno, decime qué otra cosa puede exportar la Argentina, que no sea eso, bueno, que no sea eso, que no sea minería, que no sea... Hoy lo que tenemos es esto. Entonces, me parece que este dato de que tenemos las exportaciones está acá. No es que Argentina está en un boom de exportaciones. Porque acá dice, no, tenemos soja hace 40 años o 30 años y fíjate la pobreza en la Argentina. Bueno, pues si no tuviéramos soja, ¿qué tendríamos? ¿Qué es lo que tendríamos? Fíjense, digamos, hay que mirar los datos. ¿Qué es lo que exporta la Argentina? ¿Qué es lo que podría estar exportando si no es eso? Y lo tiene estancado. Entonces, me parece que este dato es fundamental para pensar un poco digamos, la realidad en la que estamos. Es una realidad bastante grave. No es a causa de los ambientalistas. Yo diría los obstáculos, digamos, que comienzan a colocar algunos de estos movimientos son bastante recientes. Pero, digamos, ya Argentina tenía bastantes problemas antes de esto. Imagínate que si acá empezamos en una política muy estricta de empezar a prohibir todo lo que tiene algún potencial exportador. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho. Hemos llegado al final. Ha sido un panel, la verdad que ahí alguien comenta que da para mucho más, y coincido, da para mucho más. Da para hacer un congreso solo de este tema, con diferentes visiones, con diferentes aportes. La verdad que les agradecemos mucho, Eugenia y Eduardo, y bueno, Sergio, el tiempo que estuvo también, por haberse sumado al debate, que de vuelta a nosotros como cientistas sociales nos interpela, nos estimula a seguir trabajando estos temas, a seguir investigando sobre estas problemáticas, porque bueno, Argentina, como decía Eugenia, tiene 40% de pobres, 50 y pico por ciento de pobres en niños y niñas, así que menuda tarea representa. Los invitamos a continuar con la continuidad, llamémosle así, temática de nuestro congreso, y bueno, les agradecemos por haber participado. Nos vemos, hasta luego.